Bienvenidos a Después del Turno Podcast, el lugar donde las historias no son cómodas, pero tampoco deberían serlo. Aquí no venimos a contarte lo que ya sabes, venimos a hablar de lo que nadie te contó, de historias, de leyendas, de lugares que parecen inventados, pero que existen, de personajes que hicieron cosas tan grandes o terribles y que el mundo prefirió olvidarlas. Este es el espacio donde el trabajo termina, pero la mente apenas empieza. Así que si vienes cansado, si vienes con la cabeza llena o si solo quieres escuchar algo que te haga pensar diferente, estás en el lugar correcto. Esto es Después del Turno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Si andas pasando un mal momento o ojalá esa historia te saque un rato de este lugar, te despeje la cabeza y quién sabe, igual y hasta te dé una idea para cambiar de trabajo o empezar algo nuevo, quién sabe. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar lo que los libros jamás te dirán, lo que tu abuelo o tu bisabuelo tal vez vivieron, pero nunca te contaron, historias que ni todas las películas de acción juntas podrán igualar. Y dicho y eso, empezamos. ¿Qué tan bueno tiene que ser un detective para que nadie quiera investigar lo que hace? Porque hay lugares donde la justicia no siempre es lo que parece, donde el poder pesa más que la verdad y donde los hombres importantes no siempre están del lado correcto de la historia. Y en medio de ese mundo apareció un cabrón que resolvía crímenes imposibles, pero que también dejaba más preguntas que respuestas. Hubo un tiempo donde la ley no siempre traía placa y la justicia no siempre era limpia. Un tiempo donde los hombres no se medían por títulos, sino por lo que eran capaces de hacer, cuando nadie los estaba viendo. Donde los trajes eran elegantes, pero las manos estaban manchadas, donde una oficina podía oler a cuero y a whisky barato, pero también a secretos que nunca iban a salir a la luz, donde las calles no se iluminaban con neón, sino con faroles, y con historias que caminaban entre sombras, un tiempo donde un auto negro estacionado afuera no significaba lujo, significaba problemas, donde el sonido de unos pasos en la noche te hacían voltear, no por curiosidad, sino por instinto, y donde algunos hombres no necesitaban uniforme para imponer respeto, porque su nombre, con solo decirlo ya era más que suficiente, porque antes los detectives no tenían tecnología, ni cámaras, ni una base de datos, tenían intuición y tenían algo más peligroso que cualquier arma. Ellos tenían tiempo para pensar y en medio de todo eso apareció un hombre que no solo entendía ese mundo, sino que lo dominaba. Hoy les voy a contar la historia de un cabrón que parece sacado de una película de gángster, pero que a diferencia, él sí fue real. Un güey de Tamaulipas que se disfrazaba para atrapar criminales, que resolvió un magnicidio metiéndose a la cárcel como preso y que llegó a ser tan famoso que el hombre más poderoso de los medios de Estados Unidos le mandaba cartas como un fan. Él se llamaba Valente Quintana, le decían el Sherlock Holmes mexicano, pero con más barrio, con más calle, con más riesgos. Y según algunos, tenía negocios que no salían en los periódicos. Así que ya más o menos van sabiendo de qué se va tratando esto. En 1928 mataron a un expresidente a balazos en un restaurante. El país estaba en shock. La policía no tenía ni una pista. ¿Y a quién mandan? Pues a este güey. Se mete a la celda del asesino, se hace su amigo y en 2 días le saca toda la verdad. Así era Valente Quintana, el Sherlock Holmes mexicano. Pero también estuvo preso 2 veces. También fabricó refrescos de opio. Cuando cayó en desgracia, fue lo que hizo para sobrevivir. Y también hay un historiador que dice que Sherlock se drogaba,
pero Quintana las vendía. Héroe, villano o tal vez las dos cosas. Cuando México tenía detectives como si fuera una película de los años 30, de los años 40 o de los años 50. Y este era el protagonista. Valente Quintana nació en 1890 en Tamaulipas, frontera. Un calor a más de 40 grados y el olor a carne asada era lo que dominaba la región. Terminó la primaria y se cruzó a Brownsville, Texas, porque en 1900 si eras de Tamaulipas, o eras de Tamaulipas o te ibas al Gabacho, o te quedabas ahí a sembrar. Y aquí fue donde empezó todo. Trabajando en Brownsville lo acusan de robarse algo de una tienda de abarrotes. ¿Qué hace el 99% de la gente? Pues se afligen y toman la culpa. Pero Valente con 15 años dijo, ah cabrón, yo no fui, para nada. Y se puso en modo detective sin licencia. Con sus propios recursos investigó, siguió pistas y encontró al verdadero ladrón. Limpió su nombre y en 1900 no había cámaras, no había ADN, no había ni huellas digitales, pues como hoy en día. Y este güey resolvió su caso con pura lógica, con puro cerebro. Los detectives de la Old School de América, una escuela de detectives de Estados Unidos, lo vieron y dijeron, puede que tenga talento. Le ofrecieron una beca y al ser y Valente, era tan bueno que llegó a ser comandante de grupo. El único requisito, tenía que renunciar a su nacionalidad mexicana. Y Valente les contestó, yo soy mexicano, y rechazó la oferta. En 1917, con 27 años, regresó a la Ciudad de México y se metió a la policía en ese mismo año. En plena revolución, balazos, todavía frescos porque en sí aún no terminaba del todo. Y eligió el nivel más difícil para empezar su carrera. A partir de 1917, Quintana se la vive cazando criminales de alto perfil. Y aquí es donde se pone bueno, porque el güey no era de los que nomás llenaban reportes, no, él se disfrazaba. Benjamin Smith, un historiador, lo describe así, y cito, él se infiltraba en el bajo mundo, por lo regular disfrazado, y se enteraba de chismes que le permitían resolver casos y atrapar delincuentes muy destacados. O sea, era como la tía chismosa del barrio, de tu casa, pero con placa y pistola. Se metía a las cantinas, a los barrios bravos y sacaba la información que ni la policía secreta tenía. En 1921 agarra a una banda de ladrones de ferrocarrileros. Estos tipos habían hecho un atraco en Laredo y se robaron 100,000 pesos en oro y plata. 100,000 pesos de 1921. Con eso te comprabas media colonia. Hoy serían como unos 20 millones más o menos al tipo de cambio de hoy. Y pues Quintana los tronó. ¿Cuál fue su premio? Lo ascendieron a la jefatura de las comisiones de seguridad de la Inspección General de la Policía del entonces Distrito Federal. Ya era jefe. Y pues la prensa lo empezó a amar. Cada caso que resolvía salía en primera plana. Y aquí es donde nació el apodo de Sherlock Holmes mexicano. Pero ojo, Sherlock era ficticio, inglés y cocainómano. Valente era real, mexicano y vivía en el México post-revolucionario, donde si te apendejabas durante 3 días, uno de sus casos más famosos fue el auto carnada. Quintana estaba harto del robo de autos en la capital. ¿Qué hizo? Estaciona un auto de lujo en la calle de carnada, pero le pone pintura en las llantas. ¿Para qué?
para que cuando se lo robaran las llantas dejaran una marca en el pavimento. O sea, el güey inventó, digamos, un GPS rústico en 1920, pero pues con pintura. Siguió las huellas como rastreador y atoró a toda la banda. Este hombre era el Kevin McAllister de la policía. Trampas caseras, pero muy efectivas. Entre sus logros también está la creación de la primera compañía de la policía femenil en México. Sí, fue el primero en meter a mujeres policías a la, pues sí, a la compañía, a la agencia de seguridad. Así que para las feministas, pues, ese es un golpe duro. ¿Por qué se hizo famoso hasta en Estados Unidos Valente? Pues muy fácil, por el caso de Clara Phillips. Clara Phillips, mejor conocida como la Tigresa del Martillo, era una gringa de Los Ángeles y en 1922 mató a su amante, Alberta Meadow, a martillazos, porque la señora andaba con su esposo, o sea, mató al amante de su esposo, no andaban ellas. Clara se da la fuga y pues se vino a México, porque en 1922 era el lugar perfecto para esconderse, así como hasta ahora, así al estilo Dominic Toretto. Las autoridades de Estados Unidos le piden ayuda a Quintana y Valente dice, sí, yo me encargo. La sigue, Clara se va a Guatemala, Quintana se fue detrás de ella. Después Clara huyó a Honduras, Quintana también la siguió hasta allá. Digamos que este güey era todo un profesional en su trabajo y pues la terminó atrapando en Honduras. William Randolph Hearst se volvió loco con la noticia. Hearst era el magnate de medios más poderosos de Estados Unidos, fundador de la prensa amarilla, del periodismo sensacionalista. Tenía 28 periódicos y una mansión en California que era prácticamente un castillo. Orson Welles hizo la película de El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane estaba basada en él. Bueno, pues Hearst le mandó 87 periódicos a Quintana como homenaje. 87. Ni tu familia te manda tantos mensajes en Navidad. Y a él se los estaban enviando desde Estados Unidos por parte de una de las personas, entre comillas, más poderosas de aquella nación. Pues gracias a esto Valente se hizo muy famoso en Estados Unidos. Imagínate, el magnate más poderoso del mundo te hace relaciones públicas gratis. Pero ya saben que cuando subes muy rápido, el madrazo duele más. Y fue en marzo de 1925. Víctor Castillo, alias el Rajapescuezos, un delincuente cuyo apodo lo dice todo, acusó a Quintana de haber matado a Teodoro Camarena. Teodoro Camarena era jefe de una pandilla criminal que Quintana había desmantelado en el año de 1921, o sea, un tipo al que Valente metió al bote. Meten a Quintana a la cárcel de Belén. El Universal documentó absolutamente todo. Una semana después sale libre. ¿Por qué? Pues por falta de pruebas. Y porque así siempre ha sido México. Pero espérate, 6 días después lo vuelven a meter. ¿Y ahora por qué? Porque supuestamente traficó sombreros desde Panamá. ¿Y cuál era el delito? Solamente traficar sombreros de Panamá. De atrapar asesinos a contrabando de accesorios. Pero también salió libre. Pero el daño estaba hecho. Su reputación quedó manchada. Para esas fechas ya había dejado la inspección de policía y aunque suene a broma, se puso a fabricar pues para sobrevivir y generar pues dinero. O sea, el tipo era
bueno en su trabajo, pero por alguna razón traficó sombreros de Panamá. Tal vez eran muy buenos, tal vez se vendían bien, tal vez era como para hacer, como para copiarle el trabajo a los colombianos, pero en lugar de vender su polvo, él quiso hacer negocio con sombreros. ¿Quién sabe? Bueno, él, como te digo, ya no estaba en la policía. Y aunque esto suene a broma, él se puso a fabricar refrescos de apio. O sea, de Sherlock Holmes a vender jugos detox, así les llamaban. Esto sí fue una caída muy fuerte para él. Pero el destino le tenía un último caso, creo yo el más grande. El 17 de julio de 1928, el general Álvaro Obregón, militar sonorense, presidente de México de 1920 a 1924, un caudillo de la revolución que perdió un brazo en batalla y aún así ganó la guerra, dicen, se lanza otra vez por la presidencia en 1928 y gana. Está celebrando en el restaurante La Bombilla, en San Ángel. De repente se le acerca un caricaturista, José de León Toral, fanático religioso y dibujante. Entró al restaurante y le mostró unos dibujos a Obregón. Y cuando Obregón se agacha a verlos, le mete 6 balazos. Y Obregón murió. Mataron a un presidente electo. ¿Te suena? Sí, ¿verdad? Y el país explota. Algo así como un Colosio antes del Colosio. El gobierno está desesperado. ¿Y a quién llaman? Pues al güey que hace refrescos de apio. Llaman a Valente Quintana. Lo único que saben del asesino son sus iniciales, JLT. Y aquí Valente se avienta la más arriesgada de todas. Se disfraza de preso y pide que lo metan a la cárcel de Belén. Lo meten a la misma celda que donde estaba José de León Toral. Con una identidad falsa se hace su amigo, platican. Toral al principio dice que se llama Juan. Valente le saca la verdad. ¿Cómo? Solamente él pudo sacarlo, pudo sacarle la verdad, tal vez intimó mucho con él. No, tú eres José de León Toral, le dijo Valente. No solo eso, Quintana descubre que la autora intelectual fue Concepción de la Yata. Concepción de la Yata, mejor conocida como la Madre Conchita, era una monja líder religiosa. Estaba en contra de Obregón por la guerra cristera, el conflicto entre el gobierno y la iglesia. Ella convenció a Toral de que matar a Obregón era voluntad de Dios. Gracias a Quintana cayeron los dos. Toral fue fusilado y la Madre Conchita fue condenada a 20 años de prisión. Solo 20. Bueno, igual hizo un favor, igual y no. Después de esto, el presidente Emilio Portes Gil lo nombra inspector general de la Policía del Distrito y en 1926 Quintana ya había fundado el Buffet Nacional de Investigaciones, es decir, ya tenía su propia agencia privada. Y hasta aquí todo suena una película de héroe, pero no todo es tan bueno. Ya tuvo una subida, una caída, luego otra subida. Benjamín T. Smith, solamente tengo el apellido de T, no sé, tal vez es Theodore Smith, un historiador y autor del libro La droga, la verdadera historia del narcotráfico en México. Investigó a Quintana años después. Smith recogió testimonios de colaboradores de Quintana. ¿Y qué decían? Pues que Valente tenía nexos con traficantes de drogas en toda la capital, que les daba protección. Y pues Smith suelta la frase que dejó pensando a muchos.
Tras arrestar a un ladrón estadounidense armado, lo apodaron el Sherlock Holmes mexicano, y fue un apodo muy perspicaz, aunque suponía que hacía ilusión a las habilidades de investigación de Quintana. Quizás también era un guiño consciente a sus intereses por las drogas duras. Holmes se las inyectaba y Quintana las traficaba. Qué fuerte, ¿no? Ojo, nunca se le comprobó nada judicialmente y murió en 1969 sin cargos por narcotráfico. Pero Smith también dice que Quintana tenía muy buena relación con los periódicos, que lo sobornaba para que no publicaran nada malo de él, es decir, puras victorias. Durante meses Quintana logró zafarse del incidente, roció de acusaciones, pues sobornaba a los principales periódicos del país, quienes no publicaban nada en su contra. Algo así como pasa ahora con la política. O sea, tenía el control de los medios. En 1925, el güey ya era un adelantado. Entonces, era corrupto, era una especie de narco. No lo sabemos, no hay sentencia. Solamente había unos cuantos testimonios, pero tenían miedo de hablar. Así que pues eso lo decides tú. Tú mismo puedes investigar. Tú decides si era bueno, era malo o simplemente era un policía siendo policía. Lo irónico, en 1925, en entrevista con el Universal Ilustrado, Quintana criticó las películas policíacas, dijo que eran un aprendizaje para los delincuentes. Y pues, como una especie de karma, su vida terminó inspirando películas. Zacarías Gómez Urquiza, cineasta mexicano, en 1953 dirigió 2 películas basadas en Quintana: El mensaje de la muerte y El misterio del carro express. O sea, 30 años después de sus casos, el cine mexicano dijo, este güey da para películas. Rodolfo Usigli, escritor y dramaturgo, en su obra ensayo de un crimen crea a Valentín Herrera, policía e investigador inspirado en Quintana. Rafael Bernal, escritor en El complot mongol, uno de los grandes libros de novela negra mexicana. Su personaje Filiberto García también está inspirado en Valente, en este tamaulipeco. Pues como te dije, Valente murió en el año de 1969, a más de 50 años. Y a más de 50 años, aún sigue siendo el detective más famoso y más polémico de México. Y entonces, ¿quién fue realmente Valente Quintana? ¿Un héroe que hizo lo que nadie más se atrevía? ¿O un hombre que entendió demasiado bien cómo funciona el sistema y decidió jugarlo a su favor? Porque en México a veces los que persiguen criminales terminan pareciéndose demasiado a ellos. Y esa es la parte que nadie te quiere contar, que nunca vas a ver en un libro, que nunca vas a ver en un libro oficial. Solamente lo vas a encontrar si te metes muy profundo a estudiar el tema. Porque en este canal no solamente hablamos de simples personajes, hablamos de personajes de los que nadie más te ha hablado. Hablamos de lo que se susurra en la calle en la noche. Y tal vez esto aún resuene, aún a más de 70 años, a más de medio siglo que esta persona empezó a hacer sus fechorías. Porque murió en el 69, pero su legado se quedó. Tal vez haya policías que estén inspirados en él, o tal vez hay policías que quieran seguir su camino, o que intentan seguir su camino. Por allá hubo uno que se hacía llamar el Negro Durazo.
Y ese sí se llevó todas. Entonces, para recapitular, Valente Quintana nació en Tamaulipas. Resolvió su primer caso para limpiar su nombre. Rechazó a los gringos por no renunciar a ser mexicano. Inventó el autocarnada. Atrapó a la tigresa del martillo. Se metió de encubierto a la cárcel para resolver un magnicidio. Y creó la primera policía femenil. Pero también estuvo preso 2 veces. Fabricó refrescos de apio cuando cayó en desgracia. Y un historiador dice que protegía a los malos. Era el Sherlock Holmes mexicano. Tal vez sí, tal vez no. ¿Era perfecto? Para nada. Era mexicano, brillante, corruptible, chingón y caótico. Como dijo Benjamin T. Smith, Holmes se drogaba, pero Quintana era quien las vendía. Y aún así resolvió crímenes que nadie más pudo. Así que comenten, ¿estuvo bien, estuvo mal? ¿Creen que era un héroe que el sistema corrompió? ¿O que siempre fue el tranza, el malo que solamente aprovechaba esos pequeños huecos del sistema? Esto es Después del Turno y esto fue Valente Quintana. Dale like si quieres más historias de cabrones que no salen en los libros de la SEP. Compártelo con tu tío el policía, con tu primo, con tu amigo. Y recuerden, si los acusan de algo que no hicieron, igual y terminan siendo detectives o vendedores de refrescos de apio. Quién sabe, una de las dos. Nos vemos en el siguiente turno. Yo soy Oscar y me pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ahí estoy como Después del Turno Podcast. Si el video te gustó, agradecería mucho que me dejaras un like, tu comentario. Cuéntame qué opinas. ¿Tienes algún dato más interesante? Me gustaría saberlo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del turno. Después del turno.